El señor Carlos Jarra nos va a presentar su último libro, que tiene un título peculiar. Es que se llama Revolución Numismática de Toussaint Louverture en la isla española, porque aprendí algo hoy, Carlos Jarra. ¿Ok? Un aplauso para él. Muy buenas tardes, muy contento de estar acá. Antes que se me olvide, quiero agradecer muy especialmente a mi amigo José Manuel Enrique, aquí presente, que sin él este proyecto no habría llegado a buen término. También a don Miguel Estrella, que ayudó mucho con la concreción de la impresión del libro. A mi señora, que por fin me está acompañando en una de estas aburridas actividades. Se la puede convencer, digamos, compensándola con 2 o 3 días previos en la playa de Santo Domingo. Pero bueno, les voy a hablar entonces de este libro. Obviamente en el tiempo que tengo no puedo detallarlo, para eso está el libro acá presente, pero sí me interesa explicarles lo que yo considero los temas principales del libro, cómo llegué a las conclusiones que finalmente escribo y varias otras anécdotas, digamos, y obviamente también vamos a ver por fin, espero, las atribuciones de las monedas, que siempre ha sido un tema muy polémico, pero a la vez muy interesante. Entonces, bueno, mencionarles el origen del proyecto. Yo tengo una relación muy particular con Haití y República Dominicana, si bien soy chileno. Yo cursé toda mi escolaridad en Puerto Príncipe. Por eso es que el francés en realidad es mi primer idioma, no es el español. Y en esa época, que eran los años 80, Haití todavía era lo que se puede considerar un país relativamente funcional. Funcionaban carreteras y con mi familia no era extraño venir a pasar tiempo a Santo Domingo. Entonces, República Dominicana también es un país que yo conocí bastante. Lo otro es que siempre me interesó la historia, digamos. La de Haití pasó algo curioso, porque en el colegio, digamos, que era el Liceo Francés, le daba mucha más importancia a la historia universal y muy poca a la historia local. O sea, yo sabía más de historia francesa, digamos, que de historia haitiana y dominicana, por supuesto. Y el tema, digamos, de la revolución de Saint-Domingue, de la esclavitud y de todo eso, era obviamente un poco tabú. Entonces en los libros del colegio uno lo veía muy superficialmente, digamos, y no se imaginaba todas las complejidades que tuvo ese proceso. Pero obviamente es un proceso sumamente importante. O sea, muy pocas veces, como lo vamos a ver acá, se encuentra una serie corta de monedas en un periodo muy acotado de tiempo que esté tan relacionada con un evento histórico sumamente importante, y que a la vez las monedas sean parte de los eventos históricos que ocurrieron, de hecho, como lo veremos. No me voy a extender acá, pero la revolución de Saint-Domingue, que inicia en 1791, o sea, 2 años después de la Revolución Francesa, es la única revolución de esclavos que fue exitosa. No fue Espartaco, por eso, digamos, a Toussaint muchas veces se le denomina Espartaco negro, digamos, porque él sigue esa misma senda. Significa, digamos, las consecuencias casi inmediatas es que el imperio francés se termina en el occidente. En el hemisferio occidental ya prácticamente no queda nada, y solo queda por un corto tiempo algunas, digamos, Martinique, Guadeloupe y la parte española de la isla, digamos. Pero el gran diseño de Napoleón, que era básicamente recuperar Haití, ampliarlo a República Dominicana, todo ese sistema productivo, y tener la Luisiana como una colonia que le permita, digamos, abastecer de lo que necesitara este gran centro productivo que iba a ser el principal del mundo, no funciona. O sea, obviamente pierden Saint-Domingue, que era la colonia más importante, y eso hace, y eso está, yo lo he comprobado, digamos, yo pensé que no era tan así, pero efectivamente es así, tiene mucho que ver la pérdida de Saint-Domingue con la venta de Luisiana a Estados Unidos, y eso a la vez potencia a Estados Unidos, y ahí uno pasa obviamente a otra serie de eventos, digamos, que todavía podemos observar hoy. Lo otro es que la revolución haitiana o de Saint-Domingue significa que la gran trata de esclavos, digamos, la gran ruta comercial de esclavos entre África y América prácticamente se interrumpe. Sigue habiendo esclavitud, pero no sigue habiendo, digamos, ese continuo, digamos, alimentación que había con Haití, con la parte francesa de la isla.
Bueno, lo otro obviamente que a mí me atrajo mucho es la importancia de Toussaint Louverture como figura histórica, digamos. Acá solo voy a contarle una anécdota que también me refiero en el libro, y es que últimamente la figura de Toussaint ha cobrado más relevancia, digamos. Le han dado un lugar acorde a la importancia que tuvo, pero lo interesante es que las dos obras más recientes, que son la de Philippe Girard y la de un autor indio, no me acuerdo el nombre, son dos tomos sumamente grandes, sumamente bien documentados, con citas, digamos, 4 o 5 citas por página, y llegan a conclusiones totalmente distintas en cuanto a la apreciación del personaje, digamos. Y eso es obvio porque el personaje es un personaje sumamente complejo, era de grises, no era todo bueno, tampoco era todo malo, pero sí fue muy importante. Bueno, lo otro es que, obviamente, como numismático, a nosotros nos interesan las monedas. Y en este caso, las monedas que vamos a estudiar tienen muy poca información publicada. Entre los autores, digamos, que cito en el libro, hay muchos más, pero yo creo que los principales son estos. Zey, que es el que publica por primera vez parte de la documentación, publica un decreto que lo transcribe un poco mal, pero estaba ahí. Incluso se llegó a dudar de si el decreto efectivamente existía. Después Mazars, que publica en 1953, y yo al leer a Mazars fue que finalmente me picó el bicho que realmente había algo más. Porque Mazars se refiere a la emisión en escalén en monedas de plata que hace Toussaint acá en Santo Domingo, como veremos, pero muy superficialmente. Nada más dice que se hizo y dice que la cita de Zey, que es básicamente los dos documentos que él publica, debe completarse con una serie de documentos y da una referencia. Esa referencia de los archivos nacionales de Francia yo la ocupé, obviamente ya estaba obsoleta porque fue hace 70 años, pero eso a mí un bicho que me picó. Después, Prover, muy poca información y muy mala además. Le Compte, que es básicamente un catálogo de emisiones de monedas de necesidad o de fichas, entre las cuales se enmarcan muchas de las que se emiten acá. Estrella y Rudman lo tengo que mencionar porque es una obra magnífica y que menciona y publica por primera vez unos billetes que se hacen acá, como veremos. Y Jean Bu, que es un numismático francés que ha publicado muy recientemente. En general, bastante buena información, pero como veremos que también tiene errores y contradicciones. Entonces, digamos, mapa es lo que a mí me motivó para ver si se podía hacer algo más. Con el empuje también de José Manuel, que siempre me estaba motivando. Y eso es lo que quiero mencionar acá. Realmente es un honor que a mí, digamos, como chileno, me acojan acá, me hayan auspiciado el libro y hayan tenido tantas atenciones conmigo que eventualmente se han, obviamente, mantenido en todo el tiempo. Así que de nuevo, muchas gracias. ¿Qué les puedo contar? Ya entremos en el libro. La metodología. Bueno, constaté que había contradicciones en todas las fuentes publicadas. Por ejemplo, un tema que voy a mencionar es que me estoy adelantando acá, pero para que entiendan cómo fue mi pensamiento. En cuanto al grabado de la moneda de plata de Toussaint, ¿qué hace Toussaint acá? Distinguido señor Miguel Estrella y otro numismático haitiano que se llama Gerdé Lissat, que también conozco personalmente, eran de la opinión que el grabado era demasiado bueno para haberse hecho en Santo Domingo localmente, porque no había acá supuestamente artesanos o indumentarias, digamos, que permitieran alcanzar una monedación de esa calidad. Ahora, cuando uno lee los historiadores franceses recientes, ellos tienen una opinión completamente opuesta. Dicen que el grabado de las monedas es pésima y que se demuestra que solo pudo haberse hecho localmente. Y ahí obviamente uno tiene que transar, pero la única manera de llegar a una conclusión que yo considero más acertada es ir a las fuentes primarias. Entonces, a eso le di, digamos, prioridad. Las fuentes primarias, como vamos a ver, son básicamente 3 grupos. Primero, las Archives Nationales d'Outre-mer, que son los archivos nacionales franceses, y en este caso, la sección que corresponde a las colonias. Después, el Archivo General de Indias, curiosamente, pero como veremos, hay mucha documentación ahí. Y lo otro son los impresos de época. También tuve la suerte, y mi señora se va a acordar porque en septiembre del año pasado, por fin Francia publica los archivos coloniales, o el 90% de ellos, en línea. Eso quiso decir que mucha de la documentación que yo había pedido, ahí estaba. Y eso yo me acuerdo perfectamente porque fue un viaje que hicimos un crucero con toda la familia y mi señora, y que yo no quise ir a cenar porque teníamos internet y quería bajar los documentos para ver si era verdad o no que estaban en línea. Entonces acá yo decidí iniciar investigación desde cero a partir de los documentos, sin ningún prejuicio, digamos. En el libro, obviamente está en español, pero hay documentación mucha que está en francés. Yo en el cuerpo central del libro la traduje,
para mejor comprensión, pienso yo, pero las fuentes primarias en francés están transcritas integralmente al final. O sea, alguien que quiera hacer una traducción alternativa lo puede perfectamente hacer. Lo otro es que, ya que este es un periodo complejo, y obviamente uno podría escribir, pero sí quise hacer un marco relatado, digamos, de todos los acontecimientos históricos a medida que iban pasando, para que la gente pudiera entender a qué necesidades respondían todas las emisiones monetarias que incluye el libro. Y también quise hacer hincapié en algo, y esto es algo que yo me he dado cuenta que pocas veces se ha entendido bien, y es la particularidad del sistema monetario que había en Saint-Domingue a principios de 1791. Porque era una colonia francesa cuyo monetario estaba constituido por moneda, en general, virreinal española de plata o portuguesa brasileña colonial de oro. Y eso generaba mucho problema en cuanto a los cambios de la contabilidad. Veamos cuál era el marco histórico inicial. En esa época, alrededor de esa época, Saint-Domingue era la colonia francesa más próspera del mundo. Algunas estadísticas, por ejemplo, son que 50% del café y del azúcar que llegaban a Europa provenían de la parte francesa de la isla. O sea, eso era otra, digamos, estadística que siempre se cita y que es verdad, es que la parte francesa de la isla era más rica y producía más que todas las colonias británicas del Caribe juntas. O sea, esa era la importancia, digamos, de la colonia para Francia. Y era básicamente porque había un sistema, digamos, de explotación agrícola muy severo. Y eran básicamente 500.000 esclavos negros, 40.000 terratenientes y otros 50.000 que llamaban affranchis, que era gente que habían liberado, que todavía no eran ciudadanos, pero por lo menos no eran esclavos, eran intermedios, digamos. Ahora, cuando uno ve esa disimilitud, digamos, obviamente es un polvorín. Y el polvorín estalla a partir de 1791, en parte como consecuencia de la Revolución Francesa, digamos. Porque uno tiene que pensar, esto es muy simplificado, pero obviamente tiene asidero, ¿qué va a pensar cuando un esclavo negro, que algunos sabían leer, como fue el caso de Toussaint, ven libertad, igualdad, fraternidad, pero en Francia y no para nosotros, digamos? Es un tema interesante. Y ahí, bueno, inicia lo que se llama la Revolución de Saint-Domingue en 1791 con Toussaint, que en ese momento se llamaba Breda porque él provenía de la plantación Breda, entonces era su apellido, digamos, todavía no se llamaba Louverture. Y al momento, prácticamente, poco tiempo después de que inicia la revolución de los esclavos en Saint-Domingue, tanto España como Inglaterra atacan, porque era la colonia francesa más rica del mundo y que en ese momento se estaba debilitando, digamos. Yo lo que defino como el periodo de Toussaint-Louverture fue 1793 hasta 1802, que son los años en que él cobra realmente importancia, aunque debo confesar, digamos, que inicialmente yo pensaba que el periodo, o sea, yo consideraba que el periodo de Toussaint-Louverture era de 1798 hasta 1802, pero lo retrocedí un poco, haciendo un poco trampa, para incluir los billetes y el papel moneda en escalán, digamos, que también tuvo que ver en la época, y del cual se conocía realmente muy poco. ¿Cuál era el circulante en Santo Domingo en 1791? Esto es importante, un poco tedioso, pero hay que mencionarlo. Teníamos básicamente una moneda de buena calidad que era la moneda virreinal de plata, que en ese momento era la de busto, que ya se había introducido a partir de 1772 más o menos. Y un real virreinal, que llamo yo, tipo busto, era una moneda que en teoría pesaba 3,383 gramos de plata y que tenía pureza o ley de fino de 90,3%. O sea, un real de plata virreinal equivalía a, en teoría, poco más de 3 gramos de plata pura, 100%. 8 reales eran 8 reales virreinales y era lo que se llamaba peso gordo o gourde, que de ahí viene la palabra. Y eran 27,064 gramos de plata de 90,3% ley de fino, que equivalen a 24,43 gramos de plata pura. Aquí no hay problema entre la coincidencia, digamos, solo una simple operación. Aquí es donde se pone interesante. En paralelo, en Saint-Domingue circulaba mucha moneda macuquina de mala calidad. El problema en general de la macuquina, si bien tenía más ley de fino, es que era fácil cercenarla y hacerle perder peso y valor intrínseco por lo menos. Entonces había una ordenanza que había dicho que el real macuquino cercenado que había perdido parte de su peso
se fijaba aceptable para circular cuando tenía 2,39 gramos de plata. O sea, tú necesitabas 11 de estas moneditas cercenadas o gastadas para hacer los 8 reales virreinales. Esto es importante porque cuando uno ve la documentación a veces no se entiende bien. Y eso al real macuquino cercenado que pesaba 2,39 gramos de plata le llaman escalán. Eso es el escalán. No es equivalente a un real. Es equivalente a un real devaluado, si se quiere, a un real macuquino cercenado. Pero básicamente el escalán es 2,39 gramos de plata. Y efectivamente, 11 escalán son 26,29 gramos de plata, con un poquito más de ley de fino porque era la macuquina, y equivalen a 24,11 gramos de plata pura, que es un poquito menos que los 24,43 teóricos del 8 reales Gurda, pero estaba bien. Eso era la tasa de conversión, si se quiere, aceptada. Necesitabas 11 escalán para hacer un peso gordo, que es la equivalencia que viene ahí. Esto es importante porque después, como vamos a ver, cuando Toussaint invade Santo Domingo, uno de los primeros decretos es que quiere imponer este cambio acá. Y la gente acá, ya sea por sabotearlo o porque realmente no entendían, no entienden. Y al final la traducción no se hace tan bien. Mucho autor o numismático actual piensa que el escalán es un real y no es así. Porque, por ejemplo, Lisat piensa que cuando Toussaint entra acá y dice 11 escalán valen una Gurda, está devaluando y no es así. Entonces, hay un problema, a pesar de que Saint-Domingue era la colonia francesa más rica, quizás es algo contraintuitivo, pero durante muchos periodos sufre falta crónica de moneda pequeña, divisionaria, menuda. Entonces, hay una ordenanza de 13 de julio de 1781 que manda llevar moneda macuquina cercenada de esos valores, en realidad menciona medio y 1 y después se agrega el 2, a los pesos de las unidades medio escalán, 1 escalán y 2 escalán. Y las redondean y para certificar que la operación se hizo bien, las contramarcan con una C con un ancla. Entonces digamos, teóricamente, un real macuquino pesa 3,38 gramos. Le quitaron algo de peso y está irregular, lo voy a redondear y lo voy a llevar a 2,39 gramos y le pongo la C. Eso es lo que se hace. Ahora, tú podías tener, digamos, no es que en general tú podías tener una moneda de 2 reales súper gastada, porque el 2 reales pesaba 6,7 gramos, pero si tenías un 2, ¿qué pasa a veces? Un 2 reales de 4 gramos, igual lo vas a llevar a 2, algo, porque ya no te alcanza a hacer 12 escalas, que es 4,8. O sea, no tiene tanto que ver la denominación original de la moneda, sino lo que quedó después de ser cercenado. Y aquí vemos 2 de esos ejemplares, que son de 1 escala en este caso, porque el peso es cercano a 2,4 gramos. Digamos. En esto también ha habido mucha falsificación. La toco tangencialmente acá, no entro en detalle básicamente para ver si nos queda algo que publicar después, pero sí la menciono, porque eran 2,4 el 1 escalén, 1,2 el medio y 4,8 el otro. Entonces dependiendo de a dónde caía tu moneda, la tirabas para abajo. De hecho, el decreto original de 1781 inicialmente dice que se mandará un navío a La Habana y si es necesario a Veracruz para juntar tantas de estas monedas macuquinas y no las encuentran. Vuelven y es un comandante americano que tenía sacos de moneda macuquina de mala calidad que se estaba llevando al peso, a quien se la compran para proveer, digamos, el circulante local. Bueno, y ahora entramos, digamos, a lo que fue el libro. Cuando estalla la revolución de Saint-Domingue, como les dije, Inglaterra invade varios puertos o puntos de Santo Domingo a partir de febrero de 1793, incluyendo Puerto Príncipe. O sea, los ingleses toman Puerto Príncipe, que en esa época se llama Port Républicain, en mayo de 1794. En paralelo, España empieza a atacar más bien al norte y con una declaración formal de guerra que viene de Europa, obviamente, entre el Reino de España y la República Francesa. Y ahí los esclavos, muchos esclavos negros, pasan a ser parte de lo que se llamó las tropas auxiliares de Carlos IV, que eran milicias negras que combatían por el rey, español en este caso. Y Toussaint integra la banda que era originalmente de Biazú y se dice que era uno de los médicos de la banda, digamos. No era prominente, pero sí fue partícipe desde casi el inicio. Bueno, y Toussaint, siendo Toussaint, destaca por sus actuaciones militares y sube rápido de rango, lo que crea mucha, digamos, roce y peleas con los otros dirigentes que eran Biazú, Yassant y varios otros más.
Y en 1794, en enero, el rey Carlos IV decide enviar 4 condecoraciones de oro, de medalla de oro al mérito, y 12 de plata a los negros de las tropas auxiliares. Y a Jacinto, que lo acababan, según el relato, de apresar y de apalear en Puerto Republicano, lo reemplazan, y él dice, por un negro cuyas actuaciones recientes me han parecido muy favorables, y le llama Toussaint de Louverture. Este documento es importante porque demuestra que en realidad, contrariamente a lo que cree la mayoría del autor del tema, el nombre de Louverture ya en enero de 1794 ya se había adoptado, entonces es probable que lo haya adoptado ya a fines de 1793. Y en mayo de 1794, si esto es importante, Toussaint se pasa al bando francés. Aquí hay que entender que, voy a hacer un paréntesis, digamos, cuando estalla la revolución de Saint-Domingue, las autoridades francesas están sitiadas casi por 3 bandos, que eran los propios esclavos, los españoles y los ingleses. Y rápidamente empiezan a perder el control de esa parte de la isla. Y una de las medidas desesperadas que hace Sonthonax, que era el enviado o el delegado primero del rey y después de la república, porque entre medio que llega decapitan a Luis XVI, era decretar libertad, la abolición de la esclavitud en Santo Domingo. Y eso, digamos, para ver si se daban vuelta, sobre todo los rebeldes negros. Y ahí hacer como una especie de sentimiento local contra los invasores extranjeros que era España e Inglaterra. Entonces, en mayo de 1794, Toussaint se pasa al bando francés. Contrariamente a lo que se cree, no se pasa porque finalmente se había abolido también la esclavitud en Francia en la primavera de 1794, porque esa noticia llega en julio. O sea, cuando llega la noticia, él ya siente que en realidad eligió bien. Bueno, ahí vemos una de las medallas al mérito. La que le dieron a Toussaint es una de oro. Yo creo que tiene que ser un módulo más pequeña que esa, aunque no se conoce ninguna de oro de esa época. Pero sí está documentado que se la dieron a él junto a otros 3 rebeldes esclavos, digamos. Y acá, eso es la primera como huella numismática que se le puede atribuir a Toussaint. Se le dieron una de estas medallas al mérito españolas, que son piezas rarísimas hoy en día. Inicia una serie de eventos que son caóticos y que son complicados. Y eso lo vamos a resumir acá, también lo resumo en el libro, aunque con más detalle, para entender bien lo que pasa después. Ese es el mapa de Saint-Domingue, de la parte francesa, alrededor de 1796. Y en 1793, digamos, cuando ya empieza a atacar Gran Bretaña y empieza a atacar España, la situación de los franceses era precaria, era difícil. Había 4 enclaves principales de resistencia o de strongholds, que llaman ellos, que eran Port-de-Paix y la isla de la Tortuga, que ahí estaba trincherado Lavaux, que era el gobernador de Saint-Domingue, ahí. Le Cap Fort-Dauphin, que estaba con el general Villatte, que era un mulato. Port Républicain, que es Puerto Príncipe, que es donde estaba Sonthonax, que era el enviado, que había enviado primero el rey, o sea, la monarquía, y entre medio se convirtió en república. Y Sonthonax tuvo una historia bien particular. Él tuvo enfrentamiento, todos los delegados franceses y todos los gobernadores, salvo Lavaux, tienen enfrentamiento con Toussaint. Básicamente por una situación de, yo diría, desequilibrio de poder. A medida que crece el poder de Toussaint, que más encima es negro, crece la desconfianza y crece la rivalidad contra otras autoridades o figuras, digamos, de autoridad. Y finalmente en Jérémie había otro general mulato, que era Rigaud, con quien Toussaint tuvo, a partir de 1798, después un conflicto que era la guerra civil, que ellos llaman la guerra de los cuchillos. Bueno, a partir de la primavera de 1794, las fuerzas francesas empiezan a recuperar la iniciativa. Y ya con Toussaint, con su ejército, se hace parte, digamos, del bando francés, eso se va mejorando y se va acelerando. Como les dije, en julio de 1794 llega desde Francia que se abole la esclavitud. Y ya un año después, Toussaint ya ha recuperado la casi totalidad de los territorios que habían tomado los españoles. Debido a eso y debido a sucesos en Europa, se firma el Tratado de Basilea, que le cede la parte oriental o española de la isla a Francia. Y finalmente, en octubre de 1796, Lavaux regresa a Francia como diputado por Saint-Domingue. Y ahí, en ese momento, ya Toussaint era
el comandante militar más importante de la isla. Y de hecho, año y medio después, cuando los ingleses abandonan y se rinden, abandonan el último lugar que tenían, que era Mont Saint-Nicolas, inteligentemente para exacerbar la rivalidad que había entre Toussaint y el nuevo delegado que era Hédouville, el comandante inglés se obliga, o hace a propósito, digamos, de rendirse no a Hédouville, que era la autoridad francesa, sino a Toussaint. A él le entrega Mont Saint-Nicolas y Mont Saint-Nicolas está ahí, contra la promesa de que las fuerzas de Toussaint no iban a invadir Jamaica, que era lo que le preocupaba en ese momento a los ingleses, porque ya, digamos, la marea se había dado vuelta completamente. Bueno, en este periodo en que Etienne Lavaux era gobernador, se emiten unos billetes rarísimos, que yo pude identificar básicamente por dos fuentes primarias, que son los testimonios de Lavaux, que era gobernador, y de Pérou, que era su administrador. Y estos escritos, básicamente, porque digamos, uno encuentra algo de información de estos billetes o mención, pero con muy poca descripción de estos billetes en los libros de historia o en periódicos de la época de tipo propagandístico. Y era que Lavaux y Pérou habían hecho este papel moneda para enriquecerse, pero no da más detalle. Y Lavaux y Pérou publican dos libritos en que detallan todo lo que hicieron y por qué lo hicieron. Entonces, ahí por ejemplo vemos el de Pérou, y ahí abajo dice, lo voy a traducir: la primera emisión de este papel moneda en Port-de-Paix fue de 13.000 libras y después en 251.000 y fracción de libras. Y eran vales al portador, o los equivalentes a los billetes de confiance, que eran los billetes, digamos, sin respaldo, que sirvieron para recoger los asignados, los assignats, y se hicieron en situación de emergencia para el pago de la tropa. Entonces, esto está ya documentado, esas son las emisiones. Primero en Port-de-Paix, por esa cantidad bastante grande, y que tuvo buena aceptación porque corrió más o menos un año, y después cuando Lavaux se traslada de Port-de-Paix a Cabo Haitiano, a Cap Français en esa época, perdón, quiere hacer lo mismo, pero hay un problema con el hombre fuerte de la plaza, que era Villatte. Villatte se rehúsa a hacer esto y encarcela durante 2 o 3 días a Lavaux y lo libera Toussaint. Eso fue, digamos, el paso definitivo de Toussaint en ser realmente el hombre fuerte de la parte francesa. Y la segunda emisión, por todo este problema que hubo con Villatte, fue de muy corta circulación y se emitió por mucho menos. Entonces, no les voy a detallar todo, digamos, la cosa de la atribución, pero básicamente son estos. Esta pieza única, gracias a Isaac, hoy la tenemos expuesta ahí, así que después la pueden ir a admirar. Es un 4 escalín emitido en Port-de-Paix, dice Administración des Îles sous le Vent, pero eso era efectivamente uno de los nombres correctos para los franceses de las Antillas, digamos. Y aquí vemos Departement de Port-de-Paix, ¿está bien? Eso ETLX es Etienne Lavaux y ese es PD, que es Pérou. Todos los billetes llevan esto, que son firmas impresas, o sea, parte de la impresión, y aparte llevan la firma de uno de los encargados tesoreros del momento. En este caso ese es Dastuin. Yo identifiqué la firma de los que se conocen. Aquí hay otro, también emitido en Port-de-Paix, pero con firma Müller, aunque tiene ya ya dice Administración de Saint-Domingue, o sea, se emitió un poco después. Sí, las firmas de Lavaux y de Pérou impresas, y Müller, que era uno de los tesoreros. Por último, este billete yo nunca lo he tenido a la vista, pero yo creo que esto obviamente es un dibujo, pero se hizo viendo un billete auténtico, por eso lo listé acá. Y este es de los que se hicieron en Cap Français. Y aquí está Administración de Saint-Domingue, Lavaux, Pérou y Maret. En realidad, como este billete y el anterior, ambos dicen Administración de Saint-Domingue, ninguno dice Cap, uno podría pensar que, o no saber cuál es cuál, digamos. Pero hay una cosa importante, y es que Müller, hay documentos que lo tienen firmando y trabajando en Port-de-Paix, pero cuando Lavaux se traslada de Port-de-Paix a Cap Français, fue uno de los que se quedó en Port-de-Paix. O sea, si hay un billete firmado por Müller, no puede ser de Cap Français, mientras que Maret sí se traslada. Entonces, bueno, con eso dejamos claro que esos billetes son emitidos en Port-de-Paix y en Cap Français. Los de Cap Français se emiten probadamente, y algunos de Port-de-Paix, aunque como no tienen fecha es difícil saber cuál,
pero los de Cap Français definitivamente se emiten después del Tratado de Basilea. Así que técnicamente pueden considerarse también como papel moneda dominicano porque tuvieron autorización legal, si bien no probablemente en la práctica, sí tenían autorización para circular en todo Saint-Domingue, que después del Tratado de Basilea era en teoría toda la isla. Ahora bueno, en realidad después del Tratado de Basilea, en que España le cede la parte oriental a Francia, Francia, debido a que estaba en guerras en Europa, digamos, y no podía mandar un contingente suficiente porque básicamente Inglaterra le bloqueaba los mares, a ocupar y a tomar posesión de lo que era de ellos, digamos, no lo hace. Lo único que hace es nombrar una comisión o una especie de gobierno, digamos, de 5 agentes que supervisaban. Estos 5 agentes se van turnando, se van trasladando, pero esos nombres en particular son importantes. Son Kerverseau, Chanlat y François Pons. Ahora, la anexión de la parte española de la isla se concreta con la invasión de Toussaint a inicios de 1801. Acá hay mucha, y me acabo de dar cuenta, digamos, de que hay distintas interpretaciones históricas. Yo no lo hago en el libro, no es el objetivo. Sí puedo decir que mi consideración no es negro sobre blanco, no es negro o blanco, es gris. Si bien, digamos, es verdad que Toussaint desobedece a Napoleón y le lleva la contra, también es verdad que a Toussaint, que había sido efectivamente el hombre que había recuperado Saint-Domingue, lo quería remover Napoleón desde antes de la invasión. O sea, eso se venía igual. Y Toussaint se había, a la vez, como vamos a ver, se iba a nombrar gobernador general vitalicio de la isla, con derecho a designar, digamos, que fuera su sucesor. Y ahí, eso es algo que ni siquiera el propio Napoleón se había atrevido a hacer. Entonces, obviamente, se venía la invasión y el conflicto, pero como veremos, y esto es lo que yo encontré fascinante, es que las monedas también tuvieron que ver en eso. Porque, digamos, Toussaint era un hombre políticamente muy hábil. Entonces, había, digamos, una dualidad entre las acciones que él realizaba y la correspondencia o las misivas que él mandaba a Francia. Él decía que él era francés. Hay una carta muy emocionante, digamos, en que uno de los agentes, que era Roume, le pregunta cuál era su objetivo, a ver si se quería ser independiente o no, y él decía no, que él era francés, pero que él quería que lo reconocieran con su grado militar y que le dieran los honores que él había ganado con sangre, digamos, recuperado para Francia la mejor colonia que tenían. Y bueno, ¿qué hace Toussaint? Ocupa Soua el día 11 de enero de 1801 y derrota al último contingente español el 22 en el río Nizao, y esto es interesante, contra un destacamento comandado por otro francés, Chanlat, uno de los agentes que había, digamos, y que reúne una tropa con franceses. O sea, la batalla decisiva de la ocupación de la parte oriental de la isla se hace entre 2 contingentes franceses. En ese momento huye la comisión de agentes a Caracas. La gente que huye incluye a Chanlat, que fue derrotado por Toussaint, Kerverseau y el juez François Pons. Desde Santo Domingo, Venezuela, incluso se sabe el barco, y allá son recibidos por Manuel Guevara Vasconcelos, que es el gobernador de Caracas en la época. Y Toussaint Louverture entra a Santo Domingo ahí, en esa fecha, y lo ocupa. Ahora, ya acá uno tenía a un comandante negro que se había declarado, o iba a declararse gobernador vitalicio, que iba a establecer una nueva constitución también, y que se había tomado toda la isla. Entonces, digamos, obviamente esto crea alarma, no solo en las autoridades españolas, pero también en las francesas. Aunque hasta ese momento, en teoría, y en todas las misivas uno lo ve así, Toussaint firma como general francés. Y dice, incluso ocupa en toda la correspondencia el calendario republicano, año tanto de la República Francesa. Bueno, en cuanto a las emisiones que hace ahora sí el propio Toussaint, las fuentes primarias en este caso son 3. Primero son las ordenanzas de Louverture, después son la correspondencia principalmente de los agentes que habían huido, porque para ellos era muy grave que alguien sin autorización
emitiera moneda, porque ese solo hecho demostraba a los ojos de ellos que Toussaint se estaba declarando independiente. Y otras cosas más misceláneas, digamos, pero los principales son esos dos. Acá vemos, por ejemplo, la ordenanza de Toussaint de 11 de enero de 1801, que extiende la equivalencia de la gourde a 11 escalins a toda la isla. La gente acá no lo sabe traducir bien, y eso es un episodio que sale detallado en Cipriano de Utrera, y al final ellos, cuando hablan de la diferencia entre real y escalin, traducen escalin como real, pero el real como real fuerte. Entonces, digamos, hay una confusión ahí, pero esto demuestra que sí, Toussaint hace, digamos, amplía el sistema monetario que estaba imperante en Saint-Domingue, en la parte francesa, a toda la isla. Ahora bien, el decreto original fue firmado por Toussaint en Azúa, en enero, pero este impreso corresponde a un impreso posterior, en que cuando él publica seguramente, para que la gente sepa, porque este ya está impreso en Santo Domingo. Entonces este no lo puede haber impreso antes, obviamente, de ocupar la plaza. Y allá vemos la copia del decreto que había mandado uno de los espías españoles que todavía estaba acá a las autoridades españolas para demostrar, digamos, lo que estaba ocurriendo. En cuanto a las cartas, que yo denomino fuentes primarias, acá vemos una que es súper importante, que es de mayo de 1801. Y vean bien las fechas porque acá cambia, digamos, lo que uno consideraba como la cronología establecida. Esta carta es de mayo de 1801. Le escribe Pons, que fue juez francés acá, huye a Caracas, se queda en Caracas, después incluso su hijo se hace famoso por hacer cartografía ahí. Y dice: ciudadano ministro, aquí está traducido porque estaba en francés. Le escribe al ministro de la Marina en Francia: desde mi carta de 24 de abril de 1801, cuyo duplicado adjunto acá, los sucesos de Saint-Domingue no ofrecen nada muy sorprendente. Y aquí viene la parte interesante. Se ha establecido en Santo Domingo, la ciudad, un taller monetario, a semejanza del Dépôt Républicain, siendo un platero francés llamado Tessier su director y encargado de la fabricación de las monedas. Se dice que solo para emitir pequeña moneda, la cual, sin embargo, abunda en la parte española. O sea, como que está diciendo, si él dice que va a emitir pequeña moneda, ¿por qué la hace acá si acá hay? No hay el problema que había en la parte francesa, digamos. Puesto que ya los 8 escalins que corresponden a la gourde no dan el peso, y acá uno ve la confusión que crea la traducción del decreto, porque el decreto, digamos, el original estaba bien, pero la traducción estaba muy mala. Él acá cree que el escalin, que no da el peso porque está cercenado, 8 de esos, en vez de los 11, valen el 8 real, y no es así. 11 escalins valían 8 real. Y esto es otra cosa importante: se asegura que en las nuevas monedas dice por una parte République Française y por otra Toussaint Louverture. Acá hay otra carta que es del gobernador de Caracas y dice, bueno, de 25 de mayo, poco tiempo después. Y seguramente esta carta la escribe él después de conversar con Pons, que Pons a la vez estaba siendo informado por un espía que había quedado en Santo Domingo. Y dice: me acompaña un ejemplar de las capitulaciones acordadas y ratificadas por el mariscal que confirma este concepto, la exposición del comisario que versó, ahí uno ve la ortografía, a quien pasé dicho documento, para que lo examinase, y hace algunas reflexiones alusivas al grosero y atrevido modo con que Toussaint sienta y exige la admisión de sus proposiciones. Ya se dice que ha adoptado el abominable arbitrio de acuñar moneda, en que por un lado se lee libertad, igualdad, y por el otro el nombre de Toussaint Louverture. Esta es, quizás está describiendo la misma moneda, pero está diciendo cosas distintas, digamos, porque acá habla de République Française, mientras que allá habla de liberté, égalité. O sea, aquí uno ve, digamos, que una carta no es la copia de la otra, sino que le agrega algo más. Bueno, y acá veamos lo que dice al final. Para cimentar la despótica superioridad con que se supone a que aspira, abrogando los privilegios de las autoridades legítimas con la intrusión arbitraria y descomedida de constituirse capaz de hacer valer por sí propio estos signos de nuestra subsistencia. Aquí está diciendo que él no tiene derecho a emitir moneda y garantizarla. Y acá, bueno, este es el informe que versó, este es el más famoso, porque este fue el citado por Say. De acá se sabía que Toussaint había hecho moneda acá. Y ahí está el original, y ahí vamos a ver que Say se equivoca. Este lo hace en 31 de agosto de 1801.
ya cuando Kerverso había vuelto a París. O sea, ya cuando ya era lo que llamamos un fait accompli, que es un hecho establecido, ya se había hecho. Entonces, convertido en amo de la isla entera, y que de esa manera no quedara ningún atributo de la soberanía que no hubiese usurpado, o sea, ya no le queda nada por ocupar, ideó emitir moneda. Estableció en Santo Domingo un cuño para fabricar gourdin y escalán. Gourdin es un 2 escalino en realidad, que son 2 reales, pero acá también se equivoca. Es un francés llamado Texier, aquí se equivoca, pero es Texier, que está a cargo de aquella empresa. Pero, siguiendo su usanza de esconder continuamente sus usurpaciones, revistiéndose de un manto sagrado, quiso que esas monedas llevasen por una parte la inscripción République Française y por otra el nombre de Toussaint Louverture. Unión monstruosa y sacrílega, la cual, imprimiendo en el cuerpo del delito el nombre del criminal y aquel de la autoridad soberana que ultraja, o sea, que era Toussaint Louverture y la propia República Francesa, en vez de fortificarlo, lo condena y convierte a cada una de esas monedas en testigos que lo acusan de lesa majestad para que caiga sobre su cabeza la venganza nacional. Acá por último vemos una carta del gobernador de Caracas, ya marzo de 1812, a casi 9 meses después, y dice: las 2 copias adjuntas contienen un diario de los últimos sucesos de Santo Domingo y una relación que con diferencia accidental confirma aquellas noticias. O sea, hay, digamos, pequeñas diferencias entre las cartas, hay como diferencias, pero básicamente lo que está diciendo está pasando, que comprueban el trastorno y confusión de aquellos habitantes amedrentados y sometidos al duro yugo del negro Toussaint Louverture. Si sus pensamientos, los de Toussaint, fuesen más moderados, no hubiera hecho acuñar moneda grabando en ella su nombre como un signo de potestad capaz de autorizar su validación. Y esto es interesante: el gobernador de Maracaibo, que ha conseguido los papeles adjuntos por medio de un sujeto que se corresponde con otro residente en Santo Domingo, que eran uno de los espías, me ha remitido también 3 monedas de las acuñadas por Toussaint, las cuales acompañan vuestra excelencia para su superior conocimiento. Acá ya Carlos IV sabe que efectivamente Toussaint acuña moneda porque está la prueba fehaciente. Y esto va a ser uno de los argumentos principales para que Napoleón decida finalmente autorizar a la expedición de Leclerc. O sea, acá las monedas fueron realmente la gota que rebalsa el vaso, porque era la demostración fehaciente de que quería ser independiente y que si no hacían algo iba a ocurrir, digamos, eso. Entonces, bueno, ¿qué conclusiones uno puede alcanzar, digamos? Y es que, bueno, en mayo de 1801 no hay uno, sino 2 talleres monetarios. Hay 2 casitas de moneda en la isla. Una en Santo Domingo, que acaba de empezar en ese momento, y la otra en Port Républicain, que ya llevaba tiempo funcionando, que habían emitido moneda pequeña, menuda, y que era similar entre sí, muy parecida. O sea, más o menos estamos hablando de moneda equivalente, ¿no? Por esa carta que cito ahí. Después, en Santo Domingo, el nuevo taller monetario por entonces había comenzado o planeaba emitir otra moneda, una nueva moneda, que era distinta a la que se estaba acuñando en Port Républicain. ¿Y cuál es esa moneda? La que dice République Française y que aparentemente incluye algo alusivo a Toussaint Louverture. En esos valores eran gourdin, que era equivalente al 2 escalines, y el escalán. Aquí estamos hablando de una moneda de plata. Entonces, por lógica, la moneda menuda que hacía referencia antes tiene que ser moneda de cobre. Y lo otro, y esto es una anécdota, acá hay más, pero bueno, otra característica era combinar, en alguna moneda tiene que haber algo que diga liberté, égalité, y por otro lado algo que ellos interpretan que quiere decir Toussaint Louverture, que tiene algo que ver. Por último, bueno, se dice que el encargado era un francés que se llamaba Texier o Texier. ¿Y existió? Efectivamente, sí. Aquí vemos un aviso de Texier cuando él era platero o orfèvre en Puerto Republicano. Eran 2 hermanos, quedó el mayor, que era Texier, y ese fue el que lleva a Toussaint a Santo Domingo, digamos, para que le haga los cuños y le fabrique la moneda. Bueno, acá vemos, no me voy a desplayar tanto, pero las conclusiones son estas. Esta moneda, que tradicionalmente se había atribuido a Haití, o sea, la parte francesa, digamos, en alguna parte que se creía que era Jacmel o el norte o Cabo Haitiano, en realidad se hace en Santo Domingo. Y por una cosa, digamos, incorporó una llave, y eso no es fortuito, digamos. Ese detalle lo detectó Jean Bu hace como 4 años más o menos.
Aunque si bien se equivocan las instrucciones de otra, este mérito es de él, digamos. Esa moneda fue hecha en Santo Domingo. Y 1801 más o menos, que es cuando nosotros sabemos que empieza a funcionar la casa de moneda acá. Fundida. Y todas del mismo molde. O sea, es fácil ver las buenas de mal. Esta es la otra moneda que se hace acá, que es un décime. Yo lo interpreto como l'an 10. Jean Beu cree que es l'an 8, pero no, porque yo veo bien la X ahí. Y la X es 1800, 10 años, o sea 1802, porque el calendario republicano empieza en 1792. Y lo otro es que trae, cambia la marca de seca de Lyon, de francesa, digamos, y le pone una especie de monograma SD que es Santo Domingo. Esta también se hace acá. También toda la hacen con un mismo molde, que es muy fácil identificar, porque si uno ve arriba del gorro de la libertad hay un quiebre. O sea, el molde se les quebró ahí. Y esta moneda, como uno ya tiene monedas de cobre que se hacen en Santo Domingo y ahí están atribuidas, nos falta atribuir la de Pueblo Republicano. No puede ser otra que esta, que dice l'an 8, 1800, y por otro lado 1801. Acá, digamos, yo discrepo con Jean Beu porque él no sabía que había una casa de moneda en Pueblo Republicano, y él dice, bueno, esta probablemente también se hace en Santo Domingo, aunque se contradice porque él dice, bueno, en este caso seguramente pensaron que ya no era necesario poner la llave y que no importaba dónde se había hecho. En realidad esta es la de Haití. Ahora, hay un pequeño error ahí en la acuñación. Dice l'an 8 por un lado, que es 1800, y dice por otro lado 1801. ¿Qué pasó acá? Hay gente que ha interpretado esto como que Toussaint quiso empezar un calendario propio a partir de 1793, que es cuando empiezan a hacerse libres los esclavos. Yo creo que no fue así, porque en ninguna de la correspondencia de l'Ouverture se hace alusión a este calendario nuevo, no aparece por ninguna parte. Yo creo que más bien lo que pasó acá es que esta es una mula, como ocurre muchas veces en la numismática haitiana posterior, y que tiene un año por un lado y el siguiente por otro lado. Esto indica que el taller monetario Puerto Príncipe empieza a organizarse ya a partir de fines de 1800, porque por lo menos hacen un cuño con el año 8. Lo que cambia ahí, digamos, copian, hay una moneda con ese diseño, acá, digamos, en la columna hay una inscripción que no me acuerdo cuál es, acá es una cosa apócrifa que yo interpreto como que ellos creían que esto quería decir Toussaint Louverture, y al otro lado sí le ponen la fecha correcta, que es 1801. Sí hay 2 o 3 ejemplares que están bien bonitos y tú puedes ver ahí perfecto el año 8 y no hay duda, digamos. Y también ahí tú puedes comprobar que lo que dice en la columna no quiere decir nada. Entonces, para mí, digamos, en un ambiente, digamos, de paranoia, básicamente, yo creo que lo que interpreta la gente es que eso que no sabía que era, posiblemente él tenía algo que ver como un mensaje ahí escondido de l'Ouverture. Y acá veamos las que eran bien conocidas antes, que son las de Santo Domingo en plata, que son estas, digamos. Un demi-escalin, un escalin y 2 escalins. Ojo que siempre acá, hasta acá, estas no llevan fecha, se ha atribuido esta emisión a 1902. ¿Por qué? Porque hay un decreto de Toussaint, que es de enero de 1802, en que él dice: hice acuñar moneda de plata y extiendo su circulación a toda la isla, o sea, la parte francesa. Pero nosotros sabemos ya, porque hay carta de mayo de 1801, que es de ahí cuando empieza, digamos. O sea, el decreto de Toussaint no es que yo acabo de hacer ayer, digamos, y ahora la estoy autorizando para circular, sino básicamente que estaba extendiendo la circulación de esta moneda, que ya estaba autorizada en la parte española, a toda la isla. O sea, estas monedas son de 1801. Y acá les voy a mostrar algunas como cosas interesantes. Por ejemplo, dice, obviamente, République Française, y dice TS. Puede ser Tessier, probablemente, pero también puede ser Toussaint. Cuando Kerverseau dice que Toussaint está haciendo moneda que dice République Française de plata con su nombre, es eso a lo que se refiere. Lo otro, bueno, ¿de dónde viene el diseño? Viene de ahí viene. Pero le añaden algo, le añaden las cadenas y le añaden corazón. O sea, acá es una libertad que se emancipó, que se liberó. O sea, es una emisión propiamente de la isla. Hablemos de esta ahora.
que siempre se ha atribuido a Saint-Domingue porque se han encontrado acá varias, digamos. El problema con esta moneda es que es monárquica. Y mi conclusión lógica es que si jodieron a Toussaint por esta moneda y por la de cobre, por esta que era monárquica, obviamente era un crimen ya totalmente fuera de todo límite. O sea, es imposible que esta moneda la haya hecho Toussaint, y se hizo en grandes cantidades porque es la más común de hecho y todavía se encuentran algunos de esos ejemplares sin que se mencione ninguna carta. Entonces, ¿qué apunta a esto? Falsificación de la época, alguna falsificación de época. Y efectivamente hay un documento que firma el propio Dessalines que dice que en 1799 encontraron un taller de falsificación de monedas en la isla La Gonâve y en que estaba incluida esta denominación. Y ahora bueno, como conclusiones digamos, las emisiones monetarias propias de Toussaint Louverture, que son las que hubo después de los billetes, digamos, todas estas monedas que acabamos de ver, influyen considerablemente en la decisión de Napoleón de enviar la expedición Leclerc, en particular la de plata, porque ahí digamos se comprobaba que ella quería ser independiente. Y muy pocas veces me atrevería a decir que hay una moneda que tenga tanta importancia histórica, porque digamos, la moneda en general siempre tiene un aspecto práctico de intercambio comercial que obvia todas las consideraciones políticas. Por ejemplo, no sé, se me ocurre Guatemala. Cuando se hace independiente Centroamérica en 1821, entre 1821 y 1824, por razones prácticas, siguen acuñando moneda colonial con fecha 1821. No importa tanto. Pero en este caso, digamos, tú tienes una moneda que efectivamente es una de las causas de la invasión y de todo lo que viene después, digamos. Bueno, acá la expedición Leclerc desembarca en varios puertos de manera casi simultánea en febrero de 1802, que Verso vuelve ahí, que había, digamos, y él es el general que ocupa Santo Domingo, y él es el que manda a recoger la moneda que hace Toussaint. Y se habían emitido, les voy a mostrar el documento después, alrededor de 1.200 guras de monedas, o sea, 13.200 escalans, si son 11 escalans por gurda. Toussaint firma un alto al fuego en abril de 1802 y se retira una de las propiedades que tenía, una de las haciendas, digamos. Lo apresan en junio de 1802, lo envían a Francia, prisionero, muere allá. Y interesantemente, cuando llega ya a la cárcel del Fort-le-Joux, le hacen un arqueo, porque a ver si se podía comunicar con alguien, si tenía monedas. Bueno, le hacen una lista de las monedas y dentro de las monedas tenía dos de las monedas de escalán. Porque el tipo dice, hay dos monedas de plata equivalentes aparentemente a 7,5 sols, que es una escala, y a 15 sols, pero yo no conozco el diseño. Y muere en prisión en abril de 1803 y finalmente Leclerc muere de fiebre amarilla en noviembre de 1802. Creo que en la isla de la Tortuga se había refugiado y Rochambeau se rinde ya casi un año después a Dessalines en 1803 y la independencia de Haití se proclama en enero de 1804. Y ahí, digamos, concluye este periodo y concluye el relato del libro. Acá les muestro cuando manda a recoger que Verso la moneda que había acuñado Toussaint y dice, bueno, Toussaint Louverture había hecho acuñar acá en Santo Domingo, o sea, se comprueba definitivamente que las de plata sí se acuñan acá, alrededor de 1.200 guras de pequeñas monedas muy faltas de peso, y efectivamente los escalín que deberían pesar 2,4 gramos, las de plata pesan mucho menos, y las cuales quizás no den la ley de finos, y también efectivamente hay algunos ejemplares en que tienen mucho cobre y la ley de finos obviamente no da. Y ahí dice, había creído inicialmente que podía revestir algún interés el conservarla porque no había circulante, y así lo he hecho mientras las tropas negras han seguido en esta ciudad, porque esta moneda estaba principalmente destinada a su paga. O sea, aquí se ve para qué la hizo Toussaint. Aunque el carácter ilegal de la fabricación de esta moneda era motivo suficiente para prohibirla sin indemnización, creí sin embargo ser una medida digna de este gobierno, el no aumentar la miseria de un gran número de indígenas, en las manos de quienes se encuentra dicha moneda actualmente, casi en su totalidad, y he ordenado que le sea entregada a la Municipalidad de Santo Domingo la suma de 1.000 gourdes, valores presumido de la cantidad de esta pequeña moneda actualmente en circulación. O sea, acuñó 1.200 gurdas y quedaban 1.000 en circulación. Y ahí la van a contabilizar a 11 escalén por gurda. O sea, ahí tienen más o menos los 13.200 escalén. Y ahí, bueno, muchas gracias. Ese es mi Instagram, si quieren seguir. Para nosotros, la Sociedad Numismática, es un tremendo honor poder entregarle a Carlos el siguiente
reconocimiento. La Sociedad Numismática Dominicana Incorporada reconoce a Carlos Jara como miembro honorífico por el apoyo brindado a la Numismática Nacional y en especial a esta institución. Junta Directiva 2024, Casa de la Moneda de Santo Domingo, Ciudad Virreinal Primada del Nuevo Mundo, Distrito Nacional, República Dominicana. Carlos, un honor para mí. Muchas gracias, amigo. Sí, gracias por todo. Entregarte el pin con el logo nuestro.